9 de la mañana, 24 minutos, abordamos otros temas de actualidad. Le damos la bienvenida a la presidenta de UTE, a Silvia Emaldi. El ente recientemente comunicó que tuvo ganancias por 6.000 millones de pesos en los primeros 3 meses del año. Además hay un montón de planes para favorecer el consumo y ciertas rebajas de cara al comienzo de los meses fríos. Bienvenida, Emaldi, ¿cómo anda? Bueno, muy bien, buen día, muchas gracias por la invitación. Comencemos por las ganancias. ¿A qué se debió estos 6.000 millones de pesos? Bueno, básicamente a que en este año, en relación al año anterior, no hemos tenido prácticamente ningún gasto por consumo de combustible. La generación en el país, de enero a la fecha, ha sido del orden del 99% renovable y a su vez tenemos una posibilidad que los países vecinos, tanto Argentina como Brasil, están requiriendo energía y al momento llevamos unos 25 millones de dólares de exportación, sobre todo en las últimas 2 semanas, prácticamente estamos exportando las 24 horas, dado que sobre todo Argentina está teniendo algunos requerimientos por algunas cuestiones relativas al gas que en el país hoy no están disponibles. Pero a su vez Brasil, cuando ocurrieron las copiosas lluvias que generaron el desastre que se dio en Río Grande do Sul, perdió muchas instalaciones eléctricas y ahí requirió que Uruguay y también en algunos momentos Argentina apoyara esa difícil situación que estaban viviendo. Pero básicamente, en términos generales, el consumo energético en estos primeros meses en el país, en lo que es la demanda interna, es muy similar al año anterior. Sí tenemos esta expansión de la exportación en estos primeros meses y prácticamente ningún gasto de combustible ni de importación de energía. Recordemos que el año pasado, a partir de febrero, tuvimos que importar energía de Brasil, no porque Uruguay no dispusiera de esa capacidad, sino que por términos de eficiencia en costos nos era mucho más barato traer energía de fuentes hidráulicas que el país vecino tenía. Pero a su vez terminamos el año pasado con un gasto más de 200 millones de dólares de combustible, de compras adicionales a las que teníamos previsto ANCAP y del orden de unos 100 millones de dólares a Brasil. Este año, por el exceso de agua que hay y que genera otros requerimientos en cuanto a la operación del sistema eléctrico para no inundar poblaciones, es que estamos en una situación hidráulicamente muy superior. Y es importante destacar que en lo que va del año, un 49% de la generación eléctrica del país es de origen hidráulico y del orden del 33% eólico y luego viene biomasa. ¿Y estas ganancias van para inversiones, van para rentas generales o puede eventualmente trasladarse a tarifa? Para los 3 conceptos. En realidad van a rentas generales, parte de ellas, van a inversiones. Este año UTE tiene previsto un plan de inversiones de unos 260 millones de dólares. El año pasado el plan de inversiones fue de 285 millones, donde el 70% de las mismas está destinado a reforzar las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica, porque el consumo en el país viene creciendo año a año en forma más allá de lo que tendencialmente era un crecimiento de un 2% en los últimos años. Luego de la pandemia el crecimiento ya está más cercano al 3,5–4%. Entonces parte de esas ganancias van a un nivel de inversiones importante. A su vez ya estamos lanzando nuevas inversiones en parques solares fotovoltaicos. Uruguay y UTE va a incorporar 2 parques solares que se están licitando en estos momentos y que serán parte de una inversión que se dará sobre todo el año que viene, pero es probable que algún adelanto de la misma se dé este año. ¿Dónde van a estar los parques estos? Bueno, uno va a estar en los terrenos que UTE tiene en Punta del Tigre y otro en terrenos que se han expropiado el Melo, cercano a donde está la conversora de energía con Brasil, un punto clave del sistema eléctrico nacional. Todo esto tiene que ver con que el consumo a nivel residencial viene creciendo, con que se están instalando grandes proyectos en el país, como por ejemplo se ha dado difusión del data center de Google, que próximamente está comenzando sus obras, pero hay otros data centers que ya están funcionando, por ejemplo, para generar criptomonedas. La minería de criptomonedas es una realidad en Uruguay. El mayor cliente que hoy tiene UTE, un cliente de 45 megavatios de potencia en la zona de Florida, es un data center que su negocio principal es generar criptomonedas y en unos 4 meses, si bien tenemos acuerdo de confidencialidad que no podemos dar muchos más detalles, habrá un proyecto también de generación de criptomonedas
4 veces superior a este que estamos diciendo. Estos son intensivos en el uso de energía eléctrica porque esos servidores están funcionando a las 24 horas con los algoritmos que requieren para generar estas monedas y hace que el país tenga que estar viendo aquellas necesidades que se están dando en los distintos sectores. También está creciendo el agro en el uso de energía eléctrica a través del riego, el riego artificial a través de Pivot. En este momento estamos desarrollando 2 importantes obras, una en el departamento de Soriano y otro en Río Negro, uno en el eje de la Ruta 14 y otro en el eje de la Ruta 20, donde allí se están pasando a redes de media tensión que habilitarán este riego intensivo que hasta el momento no se daba y que los especialistas en la materia nos dicen que esto permitirá duplicar o más los cultivos que en esas zonas se estarán dando. ¿Cómo quedaría dividida entonces? Recién mencionó algunos porcentajes. La matriz energética del país, con esta creación de este parque solar, por lo que entendí, hidráulica, eólica, ¿cómo se divide? Prácticamente la mitad es hidráulica. Cercano al 50% es hidráulica, cuando las represas de Salto Grande y las del Río Negro están a capacidad plena como en este momento. Luego del orden de un 33% es el eólico. Biomasa ha aumentado con la instalación de UPM2 y estamos en el orden del 13%, y el solar todavía es muy incipiente, estamos en el orden de un 3%, con la instalación de estos parques, puede llegar a generar del orden de un 5% en la matriz, pero todavía es muy incipiente la incorporación de esa nueva forma de generación que va a ser la del futuro. UTE en sus planes de expansión tiene previsto que todos los años, a partir del 2026, deben incorporarse 100 megavatios más de energía solar. Por ahí va mi pregunta. ¿Se espera un salto en el consumo o que ese casi 3% que usted mencionaba, siga, digamos, paulatinamente aumentando? Sí, estamos esperando eso y además estamos trabajando para eso, porque UTE entre sus planes tiene lo que es el apoyar la descarbonización del país. O sea, la matriz de generación de energía eléctrica ya es 97% de origen limpio, renovable, pero ahora quedan otros usos como, por ejemplo, el transporte, que en el país es el responsable del orden del 60% de las emisiones de CO2. Y ahí nuestros planes van apuntando a la electromovilidad a través de la infraestructura de red de carga y toda la normativa que en coordinación con el Ministerio de Industria se ha avanzado para que los vehículos eléctricos, que al momento son del orden de 3.000, pero que ya se estima que este año cerrarán en 9.000, sean, parte de los que hacen ese consumo incremental de energía. Pero a su vez estamos apostando fuertemente a la sustitución de combustibles fósiles en otros usos. Por ejemplo, a nivel de edificios tenemos inventariado y estamos trabajando con 100 edificios que, sustituyendo las calderas que hoy tienen a leña, gasoil o fuel oil, tendrían un impacto, primero, muy importante en lo que es la descarbonización del país y segundo, un ahorro en la energía, porque esa inversión de esas bombas de calor, que es la tecnología que en el mundo se va a imponer en los próximos años, se repaga en un periodo de unos 2 años y 3 meses con los planes comerciales de descuentos que usted tiene. Pero luego de ello, el ahorro es del 70% a nivel mensual versus estos otros combustibles que además son contaminantes. Hablando de consumo, ingeniera, ¿tiene datos de cómo ha sido en estos primeros fríos intensos que hemos tenido el consumo en comparación con el año pasado? Sí, en estos primeros días el consumo se ha incrementado. Nosotros veníamos en un promedio de unos 1.500 megavatios de consumo interno en Uruguay y hemos trepado en estos días, en el fin de semana, a unos 1.800, y en la semana, que es donde se da más consumo de lunes a viernes, esperemos que tener algún récord superior. Esto se viene dando y lo venimos siguiendo paulatinamente. Es lógico, el uso del aire acondicionado, sobre todo, es el que hace en el país. ¿Es un consumo que invierno a invierno ha ido aumentando? Es un consumo que invierno a invierno ha ido aumentando. Y la paradoja a veces que se da es que los picos de consumo se han dado en el verano, porque cuando hemos tenido olas de calor sobre las 2, 3 de la tarde es cuando se han superado los picos históricos de consumo del invierno. Y ahí es donde vemos la incidencia y la importancia de la introducción del país. Los métodos de calefacción a veces pueden ser alternativos. En el calor no tenés otra opción que prender el aire o el ventilador. Exactamente, porque como tú decís, Maggie, a nivel calefacción en general,
los estudios que hacen consultoras independientes te dicen que en Montevideo del orden del 40% de los hogares utilizan el aire acondicionado, pero en el interior no. Claro. El uso es muy profundo del uso de la leña. Claro, sí, sí. Entonces, bueno, y en verano lo que pasa justamente es lo que decía Maggie. Emaldi, todos usamos el aire acondicionado ¿es el sistema de calefacción más eficiente en cuanto a la contaminación, en cuanto al costo para el hogar, etcétera? Es así, Lorena. Hay estudios independientes, por ejemplo, de CE Ingeniería, más allá de los estudios que hace UTE y otras consultoras, donde nos dicen que para calefaccionar una habitación de unos 15 metros cuadrados, con aire acondicionado y con las tarifas inteligentes, doble horario, triple horario, hay un costo del orden de unos 890 pesos en el mes. Si lo haces con Supergas, ese costo se triplica, y si lo hicieras con una estufa a leña abierta, prácticamente es 4 veces más. Ingeniera, ¿qué costo ha tenido o está teniendo esta nueva situación de inundaciones en el interior del país con respecto a eventuales pérdidas que pueden tener, energizar, desenergizar la zona? ¿Eso cuánto impacta en UTE? Bueno, en términos generales, en la facturación de UTE no tiene un impacto mayor. Sí tiene para las familias realmente que reciben el beneficio un impacto importante, dado la situación que viven. UTE, para el caso de inundaciones, tiene dos políticas. Una, dado que, como tú decías, hay que desenergizar las instalaciones mientras hay agua para evitar riesgos en la seguridad, por cada día que no tienen acceso a la energía se descuenta un 10% de todo lo que es la cuenta de la energía, tomando en base el mes anterior, porque en ese mes lo están consumiendo. Entonces, hasta un tope de un 100%. Pero a su vez, al retorno al hogar, en las familias que han pasado esta situación de inundación, UTE hace el descuento de unos 200 kilovatios hora al mes, que es prácticamente el consumo promedio del país, porque cuando llegan es cuando la familia requiere prender, ventiladores, aire acondicionado si tuviera, o hacer toda una tarea de poder secar aquellas cosas que durante la inundación se han visto afectadas. Entonces hay un acompañamiento al mes siguiente con un descuento de prácticamente todo el consumo del hogar. Entonces, eso en las finanzas de UTE tiene su impacto. ¿Cuánto? ¿Tiene cuantificado cuánta plata es? En el orden, en la última, no tengo de esta última inundación, pero de la anterior eran del orden de unos 70 millones de pesos los descuentos que habíamos hecho cuando habían habido inundaciones en Santa Lucía, en la zona de Soriano y alrededores. En este último todavía no hemos cerrado, están retornando las familias a sus hogares y todavía no tengo el dato final de este acompañamiento, que incluso, como les decimos, lo hacemos al mes siguiente. Tiene su impacto, pero sobre todo tiene un impacto en las familias que viven esta difícil situación. Emaldi, ¿qué pasa con las regularizaciones que UTE ha promovido a lo largo de estos últimos años? ¿Cómo ha sido la respuesta también de los clientes? Teniendo en cuenta las deudas que había, ¿no? De esas personas que ya prácticamente eran incobrables las deudas que tenían. Sí, en el caso de regularizaciones tenemos varias situaciones. Primero, los barrios de contexto más vulnerable, donde UTE viene desarrollando hace muchos años, incluso desde la administración anterior, un plan de inclusión social donde se realizan talleres con los vecinos de la zona, porque los primeros, ellos tienen que realmente querer el que pasar de un sistema donde estaban colgados a la energía y consumían quizás el doble o el triple, que cuando pasan una situación regular, con toda la seguridad y con toda la calidad del servicio que implica y el ser clientes de UTE, en un uso más racional de la energía, y en sí se tiene una muy buena respuesta de los vecinos, donde a través de los asistentes sociales de UTE se trabaja antes de realizar las instalaciones, que no solo son las instalaciones que llegan al hogar, sino en los hogares más vulnerables. A través de INACOP se realizan las instalaciones interiores, porque son muchas veces las que generan el daño, el incendio o alguna situación. Allí, en este año, nuestro plan es regularizar 12.000 hogares en todo el país. El año pasado hicimos un guarismo similar y el anterior fueron 10.000. Estamos llegando a nivel nacional a haber regularizado en los últimos
10 años unos 80.000 hogares que antes estaban en situación irregular. ¿Se pudo disminuir el robo de energía entonces? Entonces con eso estamos, entre otras cosas, reduciendo lo que es el robo de energía en un 4% desde el 2020, que el guarismo estaba en 18,3%, ahora estamos en 14%, y ha venido por dos vías. Una, la regularización de estos hogares, y otra, un plan de inspecciones muy detallado donde a través de distintos algoritmos vamos identificando cuáles son los posibles hogares donde se ha hecho o una manipulación del medidor o una conexión directa. Esos son hogares que, como nosotros decimos, o empresas que pudiendo pagar no lo hacen, y ahí es donde el plan de regularización implica, bueno, el pagar algún tiempo hacia atrás en base a un ficto y tener luego un seguimiento para que no se vuelva a dar una situación. Se han detectado casos paradigmáticos, piscinas calefaccionadas, losas radiantes con conexiones directas y también en algunas empresas o complejos habitacionales. Seguimos en ese plan y esa reducción en lo que es la mejora en las pérdidas de energía, ese 4% de reducción, lo hemos volcado a un menor ajuste de tarifa, asociado a la pregunta que antes me hacías, Alfredo, respecto a que si nosotros vemos desde el 2020 a la fecha, todos los ajustes de tarifa de UTE han sido por debajo de la inflación. Los últimos 3 fueron del orden de 3,5% y en términos reales, en relación al IPC, en este periodo UTE ha reducido un 11% las tarifas, amén de otros planes que como son el doble horario, triple horario, todos aquellos que se han pasado a esas tarifas han ahorrado en promedio del orden del 20% real. Ingeniera, la semana pasada el gobierno está muy preocupado por el tema de fábricas nacionales de cerveza y convocó a una reunión donde participaron, economía, industria. Me llamó la atención también UTE. ¿Qué tiene para dar, qué elementos para eventualmente llegar a una solución tiene UTE para dar en el conflicto FNC? Bueno, una de las cosas que había comentado la empresa era que además del impacto en el costo salarial de su plantilla, el pago de la energía eléctrica era un tema que afectaba sus finanzas. Hicimos un estudio respecto al uso de la energía eléctrica y qué ajustes, porque a veces las empresas tienen contratada una potencia que sea superior a la que efectivamente utilizan. Sí, eso se da porque a veces se prevé determinada producción y luego no se da tanto y quizás no se hace un seguimiento muy cercano a eso. Hicimos todo un análisis en el caso de FNC en Minas. Ajustando ese tema de la potencia, la reducción podía ser del orden del 3%, pero no era muy significativa. Luego, lo que se pidió en algunas de las mesas de trabajo que están desde el Ministerio de Industria liderados es que la empresa exponga realmente todos sus costos para analizar si potencialmente pudieran haber otras posibilidades. Pero básicamente hasta el momento lo que hemos identificado es la posibilidad de ese ajuste, de ese pago por la potencia, que con un trámite administrativo podría resolverse, pero es básicamente un 3%. La empresa tiene un gasto anual de energía del orden de unos $600.000 al año y bueno, ese número es lo que podría, en principio, ser parte... Un 3% de los $600.000. De los $600.000, lo que se podría estar ajustando en forma prácticamente automática. Emaldi, ya para cerrar, no quisiera cerrar la entrevista sin mencionar, que quedan pocos días para la posibilidad de compra de algunos electrodomésticos con devoluciones que UTE tiene previstas. Repasemos qué implementos están dentro de esa lista especial. Sí, perfecto, Lorena. Hasta el 14 de junio está habilitado el plan 2024 de UTE, donde se beneficia con 2.024 pesos masiva la compra de aire acondicionados categoría A, termotanques de 60 litros también categoría A, porque se apunta a todo lo que es eficiente. Luego también está la compra de lavavajillas, lava secarropas, cocina totalmente eléctrica, anafe y horno eléctrico. Y a su vez hay una promoción de un doble valor de 4.048 pesos masiva para lo que es la introducción de
cargadores de vehículo eléctrico a nivel domiciliario y a su vez también termotanques con bomba de calor, que es esta tecnología bastante novedosa que comentaba y que es muy eficiente. Así que bueno, quedan de aquí al 14 de junio esta posibilidad. El trámite es muy sencillo porque se ingresa vía WhatsApp, vía la web de UTE, la factura y en forma automática en la siguiente factura de UTE le llega el descuento. Venimos apuntando, por ejemplo, mucho a lo que es la eficiencia, en lo que es el aire acondicionado. También hemos lanzado hace pocos días el plan Más Aire para aquellos clientes que no tienen la tarifa doble horario y triple horario y que ya en el fin de semana, sábado, domingo y feriados tienen una tarifa más eficiente. Para los que tienen la tarifa simple a nivel residencial, hay un plan piloto para los primeros 3.000 clientes que quieran adherirse a descuentos especiales para el uso del aire acondicionado entre el viernes a la noche, lunes a la mañana, a través de lo que es un enchufe inteligente donde se conecta el aire acondicionado y ahí hay descuentos del orden del 45%. Esos primeros 3.000 enchufes inteligentes, en las primeras 2 semanas ya superamos la lista de anotados, o sea que generó mucha expectativa y mucha adherencia de los clientes, por lo cual estamos revisando la posibilidad de extenderlo y seguir trabajando en esto de, usar la energía que el país dispone en forma eficiente y que esto redunde en una menor tarifa, sobre todo en los planes de doble horario, triple horario del plan inteligente, que es para hogares, pero también para las pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias por estos minutos, Maldín. Bueno, gracias a ustedes.